Bueno, para entender un poco el funcionamiento y la discusión que se está generando alrededor del Consejo de la Magistratura, convocamos a alguien que sabe, y sabe mucho, un abogado constitucionalista, así que te damos la bienvenida, Walter. ¿Cómo estás, Walter Gandhi? Bien, gracias por la invitación. Qué tema controvertido, ¿no? Es complicado, es complicado. Vamos a ver muy buen informe. Algunas placas. El informe de nuestro compañero Alfredo Izaguirre, claro, el especialista en judiciales aquí en IP, que nos cuenta en detalle lo que está pasando en este momento. Lo hace cada día, por supuesto, aquí en nuestro canal. Estamos viendo en pantalla en este momento cuáles son las funciones del Consejo de la Magistratura. Allí vemos convocar a concursos para jueces federales y nacionales, armar ternas de 3 candidatos por juzgado y enviarlas al Poder Ejecutivo, administrar los recursos y presupuestos del Poder Judicial, sancionar a los jueces responsables de irregularidades en el ejercicio de su función, decidir la apertura de procesos de remoción de los jueces, suspenderlos, e iniciar la acusación previa al juicio político. Evidentemente se trata de funciones importantes. Vamos a ver también ahora cómo es su conformación, la que finalmente decidió la Corte Suprema de Justicia al derogar una ley. Lo estamos viendo en pantalla. Mientras tanto, decíamos recién, Walter, es una situación en la cual hay mucha controversia, claramente. Pero también, en un ratito te voy a preguntar sobre el concepto de la opacidad del derecho. Pero antes me gustaría que nos cuentes, a tu entender, por qué es importante para la ciudadana, para el ciudadano de a pie, el Consejo de la Magistratura. Bueno, antes te quiero decir que estaba escuchando atentamente el informe. Sí. El Consejo de la Magistratura se incorpora, como bien dijo la Constitución. En la Constitución, en la reforma de 1994. Pero aparece como un órgano extrapoder, sí, que no tiene que estar vinculado a ninguno de los 3 poderes del Estado que conocemos, ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial. Como la primera norma, que creo que fue del año 97, pone como presidente, erróneamente, porque digamos la idea era desprenderlo de todos los poderes y sacarle, claro, esa como potestad. Contradictorio. No, la potestad esta la tenía el Poder Judicial. Sí. O sea, al incorporar una nueva institución, que es el Consejo de la Magistratura, se pretende que no sea el Poder Judicial el que lleve adelante todas estas actividades que vos acabas de describir. Sí. Entonces, la primera ley, que tenía 20 miembros, sí, pone como presidente al presidente de la propia Corte Suprema. Y queda así como lo estamos viendo en pantalla en este momento. Y quedaba, ¿cierto?, exactamente, claro, de esa manera. 20 miembros, el presidente es el presidente de la Corte Suprema, 4 jueces, vemos allí 8 legisladores, 4 por diputados y 4 por senadores, 4 asientos para los abogados, 1 para el Poder Ejecutivo y 2 para la Academia. Después es todo un mundo emocionante para mí, por ahí para otros les resulta muy aburrido, muy emocionante los procesos de elección de los representantes de cada uno de estos sectores. Pero evidentemente, en relación a lo que vos decís, que me parece muy interesante, esa independencia de los 3 poderes la da justamente una conformación de esta naturaleza, más allá de la composición, ¿no? Con todos estos protagonistas. Digamos, esa era la idea. Esta fue la ley que sí fue derogada, como bien dijo también el informe, del año 2006. O sea, el único organismo que puede legislar y derogar, obviamente, leyes es el Poder Legislativo, sí, compuesto en nuestra sí conformación política, sabemos, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el año 2006 se inicia este proceso, se modifica, digamos, esta ley se deroga y se reemplaza por una nueva. Esa nueva tiene la composición, que no sé si lo tendrás listo para poner, los 13 sí famosos miembros, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver. Vamos con los 13 miembros con la modificación. Sí, claro, por supuesto. Bien. Para ver quiénes son, ¿no? Finalmente los que... Pero vos fíjate una cosa. Sí, bien. Ahí están. Ahora la composición de los 13 miembros, digo bien, que tenía la ley vigente. Sí. No, esto me parece, a ver, sí. Esto como quedó ahora, ¿no? Con las nuevas designaciones. Bueno, el tema es el siguiente. A finales del año pasado, sí, la Corte decide declarar, después de tantos años, digamos, de una década y media, declarar la inconstitucionalidad de la ley del año 2006. La ley que había impulsado, sí, Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Eso, desde el punto de vista constitucional, mirá, ¿qué podemos decir? A ver, ya es controvertido. La Corte tiene, en nuestro sistema de control de constitucionalidad... Después de tantos años, derogar una ley, vos decías... No usemos la palabra derogar porque la Corte no puede derogar. ¿Y qué hizo?
La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero ¿qué pasa? Nuestro sistema... ¿Es un efecto similar o no? Pará, el efecto debería ser similar, pero hasta ahí estamos bien. Lo que no puede hacer la Corte es decir, bueno, esta ley es inconstitucional, pasemos a la anterior, porque esa ley en teoría está derogada. O sea, al hacer esto, la Corte estaría legislando. Se está excediendo sus funciones. Está legislando. En los términos de lo que indica la Constitución. Está legislando porque esa ley ya no existe. Pero qué complicado, porque a la vez la Corte Suprema es la última intérprete de la Constitución. Bueno, exacto. Ahora, cualquier juez de la República puede declarar, no hace falta que sea la Corte, Claro. cualquier juez puede declarar en nuestro sistema de control difuso, se llama, que proviene de los Estados Unidos. Nuestra Constitución está hecha a imagen y semejanza en el siglo, no en el siglo pasado, sino ya en el siglo XIX, a imagen y semejanza de la norteamericana. Ese control creado pretorianamente hace que cualquier juez pueda, de manera excepcional, como siempre se dice, porque cualquier abogado que presenta una inconstitucionalidad va a saber que, bueno, es una medida extrema, y esa declaración la puede hacer cualquier juez, pero para ese caso en particular. Digamos que si se van sumando declaraciones del mismo tenor, esa ley va camino a ser derogada, pero no va a poder derogarla la Corte, sino que vas a tener un precedente importante y va a tener que volver al órgano correspondiente, ¿no?, que tiene la facultad de derogar y sancionar o modificar leyes, que es el Poder Legislativo. O sea, ¿acá qué pasó? Acá, además de que el ministro Rosati se autoproclamó presidente de la Corte quedó disminuida a 4 miembros. No existe en la región una Corte que tenga 4 miembros. Bien. O sea, se ha hablado de que podíamos subir el número de la Corte, se habló de 15 miembros. Bueno, el miércoles se empieza a discutir. Bueno, pero esperaba una cosita. O sea, él se autoproclama presidente de la Corte. Sí. Declara, firma una declaración de inconstitucionalidad que pone, o sea, al Poder Legislativo lo obliga a modificar esta ley vigente, la que se... Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? 120 Eso sí días, lo puede hacer. 120 días, que era algo, como se dice, de imposible cumplimiento. Claro. Porque como está la situación en el, digamos, política, era muy difícil que en 4 meses, en 120 días, esa ley se pudiese modificar. Si no la modifican, yo voy a poner la ley anterior, que casualmente quien la preside, yo, diría Rosati. ¿No es cierto? Entonces pone vigente la ley anterior. Ahora, esto sucede 15 años después. O sea, ¿cuántos jueces se han nombrado? ¿Cuántos juris se han hecho? ¿Cuánto se ha hecho con la mesa judicial y el Poder Judicial durante... ¿Por qué 15 años después? Bueno, ¿por qué se hace ahora? Porque, bueno, yo creo que el otro día escuchábamos el poder real no está residiendo donde está el poder institucional, ¿no? O sea, no sé si con esto te doy una respuesta. Es una respuesta política la tuya. Es una respuesta política. Pero bueno, ¿por qué lo hace? ¿Vos querés una respuesta...? No, quiero tu interpretación. Yo creo que es una interpretación política, no le podemos dar otra interpretación que no sea política. O sea, ¿cuál sería el sentido de que una ley que se mantuvo vigente durante 15 años y el propio Rosati en una entrevista en el canal La Nación Más en el año 2018 habla a favor de esa ley, si bien pide modificaciones, ahora cambia de tesitura haciendo un giro terrible y lo que más preocupa es que es un golpe institucional. Porque de alguna manera, fuerte, porque dice sobre todo los legisladores. Bueno, pero escúchame una cosa, la derecha o la oposición está aplaudiendo digamos, esta decisión que tomó Rosati, o tomó la Corte, esta disminuida Corte de 4 miembros, que es algo lamentable, porque esto va en contra de cualquier sistema republicano. En relación a la división de poderes y exactamente, la responsabilidad o las atribuciones que tiene cada uno de esos poderes. La Corte está legislando. La Corte está legislando y no le corresponde. Bien. Entramos en un circuito peligroso que es, como lo llamaba Vidar Campos, el gobierno de los jueces. Y no te olvides que estos jueces son aquellos que acaban de declarar la inconstitucionalidad de las retenciones. O sea, declaran inconstitucional el pago del impuesto a las grandes fortunas. O sea, digamos, cualquier acción que realice el gobierno va a chocar contra esta pequeña corte, ¿no?, que en definitiva está resolviendo el destino, al menos de los poderosos en la Argentina. Además, esto es una interpretación mía, pero hablamos de un poder que no emana del voto
de la población. Bueno, es otra de las cosas. La ciudadanía, ¿no? Es verdad, eso no está en la Constitución, pero de todas maneras, si hablamos de las atribuciones, de la legislación, del gobierno, porque allá con las cosas que estás contando, también directamente se involucra en cuestiones de gobierno, estamos frente a una situación bastante seria. Un problema que incluso, no sé si compartís, pero tuvo ribetes regionales, sin más. Tiene grandes chances Lula da Silva de ser finalmente electo presidente de Brasil. Podría haber sucedido en la elección anterior y no ocurrió porque una corte justamente le impidió competir para después decir que se equivocaron en todo el proceso. Estás hablando del lawfare. Estás hablando de la permanente fake news y el lawfare, que es un entramado jurídico, político, mediático tremendo, ¿no? Que encarcela a opositores, que saca de la arena política a los opositores. Y fíjate lo que vos me estás diciendo. Sacaron a Lula, un político que hoy, al menos lo que dicen las encuestas, que tiene amplias posibilidades de volver a ser presidente. O sea, cambia totalmente el panorama de la región, ¿no? O sea, fíjate lo que está pasando en México, tal vez en Argentina, lo que pasó en Bolivia, ¿no? Estuvimos con Lula y con Macri a punto de ir a una guerra, y esto no se cuenta. Nuestras tropas se preparaban para ir a pelear a Venezuela, por decisión norteamericana, cuando en el año 2018, 19, no recuerdo, quería invadir a Maduro. Sí. Entonces, ahora, Walter, en esta discusión lo que uno se encuentra es que la sociedad lo vive como, o buena parte de la población, esta interpretación que haces vos de un golpe institucional, no la comparte. Pero no es que está en contra de lo que decís vos, sino que no lo entiende. No lo entiende. Porque aparece como algo muy alejado. El Consejo de la Magistratura, no termino de entender qué tiene que ver, cómo es todo este proceso de designación. Parece como si fuera algo de la rosca política, del enfrentamiento entre los políticos que están alejados de las necesidades de la situación que vive día a día la población. Que para mí en parte tiene que ver con un problema de la justicia que viene desde hace mucho tiempo, esta idea de la opacidad del derecho, ¿no? Como algo que aparece de espaldas a las necesidades de la ciudadana y el ciudadano de a pie. Pero ¿vos cómo lo ves? ¿Qué te parece? Y lo que vos decís es cierto, el ciudadano de a pie hoy está en otra cosa. Primero que es difícil entender esto, es bastante complicado, es para... No sé si para un especialista, pero digamos, por lo menos tenés que conocer esa composición, qué implica. Fíjate que el fallo este que estamos cuestionando de la Corte, que declara la inconstitucionalidad, se refería precisamente a que los representantes políticos opacaban a los otros representantes de otros estamentos, por lo tanto todo se resolvía políticamente, ¿no? Pero tampoco puso, fue una trampa lo que hace, porque tampoco pone sobre la mesa la idea de que, bueno, que la representación política es el espejo de la representación proporcional que hay adentro del Congreso, ¿no es cierto? O sea, no es que los políticos se van a poner todos de acuerdo, porque es muy difícil. Vos sabés que hoy en realidad, si no pudieron en 120 días modificar una ley, menos se van a poder poner de acuerdo, al menos de manera rápida, para la determinación que es la elección de los jueces. Hay un 25% del Poder Judicial todavía sin designación. Y bueno, yo creo que cada uno con esto del lawfare quiere tener los jueces de su lado. Y es tristísimo esto, porque cuando renunció Hayton de Nolasco, Clarín sacó un titular que decía: el kirchnerismo perdió su único voto en la Corte. O sea, entonces, ¿qué le estamos vendiendo al ciudadano? Los representantes de la Corte pertenecerían a distintos grupos políticos, cuando no es el objetivo de la Constitución. En lo material es así, pero digamos, la Constitución es otra cosa, habla de independencia, ¿no es cierto?, y habla de imparcialidad. Entonces, bueno, pero digamos, se está exponiendo de otra manera. Y de esa forma se le expone al ciudadano común, que poco está interesado en este momento, porque como decís vos, el ciudadano de a pie tiene otros intereses, la suba de precio, la falta de comida en la mesa de los argentinos, ¿no? Un tema que no se resuelve. Fíjate ahora lo que está pasando con el famoso tractorazo. Bueno, hay una cantidad de cuestiones. No hay, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Te parece que la justicia o los jueces y los fiscales están cerca de cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, una demanda por una cuestión civil fundamental, muy clásica, de un accidente, de alguien que se vea perjudicado? La cuestión de la evasión impositiva, digo, tan fundamental para el desarrollo y para resolver una cantidad de necesidades, ni que hablar de la justicia laboral, ¿no? Y la importancia que tiene para proteger a la parte más débil en el eslabón de la producción.
¿En algún sentido a vos te parece que las intervenciones políticas que se hacen sobre la justicia focalizan este tema? Mirá, si vos me vas a hablar de un accidente de tránsito, por ahí no creo que tenga demasiado interés, ¿no es cierto? Aunque si vos te pones a hilar finito, hubo un fallo que no recuerdo ahora, pero que iba en contra de las compañías de seguro y hubo presión, y ese fallo, que era un plenario de Cámara Civil, quedó sin efecto. Te estoy hablando de hace 10, 15, no más, 15, 2003, 2004, no recuerdo el nombre del fallo, pero y es algo que por ahí no tiene singular importancia política. Pero en otro caso, fíjate vos que hubo hace poco la cuestión se habló del traspaso de la justicia a la ciudad. Sí. Se está hablando permanentemente. Sí. El fuero laboral, que aparte está tan vapuleado, sí, terminaría siendo revisado por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, y es un tema que también ha dado mucho que hablar, se han convocado marchas, no se ha resuelto la situación, pero vos me decís, políticamente, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, tiene que ver que los fallos de los tribunales inferiores van a ser revisados por el Tribunal de Justicia de la ciudad, que tiene 5 miembros, precisamente, que fueron todos puestos por Macri. Te lo puedo nombrar uno por uno. Bueno, uno trata de, obviamente en alguna gestión, los jueces van a entrar, pero bueno, a veces es demasiado evidente. Claro. Bueno, no, la sensación es que la intervención política sobre estos temas no lo cuenta como vos lo estás mencionando en este momento, pero creo que es una materia pendiente que seguramente... ¿Cómo que decís vos? ¿Por qué me lo decís? No, lo digo en relación a contar con mayor precisión el vínculo y la importancia que tienen estas instituciones judiciales con el día a día, que en general se habla en términos más superestructurales. Por ejemplo, que es un golpe institucional, que se exceden en sus atribuciones, pero aparecen como cosas muy de la estratosfera, bueno, no sé si es la palabra más indicada, muy de la política y de la rosca política, pero no tanto de lo que sucede día a día y cómo la justicia y el servicio de justicia puede condicionar o no, o mejorar la calidad de vida de una persona. Nosotros lo llamamos poder judicial, porque justicia es una palabra abstracta, ¿viste? Pero ¿sabes por qué? Porque precisamente por eso, porque estamos cuestionando a esta corte, precisamente. Uno lo cuestiona a esta corte porque decís, ¿qué pasó? Durante 4 años hubo una cantidad de irregularidades que la corte miró para otro lado. Acordate lo que es el prevaricato, por eso hablo de la justicia y la injusticia. Prevaricato es un fallo que obviamente emana de un juez, sí, pero que va en contra, digamos, es arbitrario, es totalmente injusto. Por eso creo que es esta puja ahora que ha surgido en el tema de la justicia. Por eso se habla del partido judicial, por eso se habla del lawfare, ¿no? De algo que aparentemente, si en algún momento era para encarcelar a opositores, hoy parece que está en busca de la impunidad de aquellos que hicieron aquellos hechos, ¿no? Se cumplieron 500 días de un personaje importante de la mesa judicial que está refugiado en Uruguay, prófugo, ¿no? Esto da mucho que hablar. Sí. Y poco se habla, lamentablemente, sí, en el sistema mediático en su conjunto. Aquí sí mencionamos mucho el tema porque tiene una gravedad institucional muy importante. Walter, la verdad que muchísimas gracias, súper interesante. Bueno, gracias a vos por la invitación y a disposición como siempre.